Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Conectadas, donde amplificamos las voces de mujeres en telecomunicaciones, TIC y el entorno digital. Únete a nosotras y exploremos nuestro decálogo para una transformación digital con perspectiva de género, mientras profundizamos en conversaciones cruciales sobre igualdad de género, inclusión digital y liderazgo en tecnología, de la mano de diferentes expertas y profesionales que comparten sus conocimientos, experiencias y visiones para un futuro digital más inclusivo y equitativo. Ya seas entusiasta de la tecnología, profesional del sector o defensor o defensora de la igualdad de género, este podcast es para ti. Síguenos para escuchar historias inspiradoras, discusiones valiosas y ser parte de una comunidad que se esfuerza por marcar la diferencia. Conectadas por una transformación digital. Bienvenidas y bienvenidos a Conectadas, el podcast que aborda la transformación digital de México con perspectiva de género. En cada episodio ahondamos en uno de los 10 ejes fundamentales para una sociedad digital igualitaria en nuestro país. En este episodio explicaremos y abordaremos la importancia de los datos en el siglo XXI y para las tecnologías disruptivas, así como el cómo pueden ser abordados con perspectiva de género. Para esto contamos con nuestras conectadas Mónica Estrada y Lina Ornelas. Mónica tiene experiencia en el sector público y privado en materia de privacidad, derechos digitales y políticas públicas, y hoy trabaja en el área de políticas públicas para Latinoamérica en Meta. Lina es experta en privacidad y protección de datos y gobernanza de Internet. Fue directora de políticas públicas para México, Centroamérica y el Caribe en Google y actualmente es directora de privacidad y gobernanza de datos del Centro I para la Sociedad del Futuro. Bienvenidas a ambas. Yo soy Jimena Ruiz Cabañas Rivero, coordinadora ejecutiva de Conectadas. Para iniciar, escucharemos una cápsula sobre la importancia de los datos en el siglo XXI. En el siglo XXI, algunas personas creen que los datos se han convertido en el nuevo oro. La capacidad de recolectar, analizar y utilizar grandes cantidades de datos transforma industrias, puede impulsar la innovación y mejorar la toma de decisiones. Con datos, es posible que las empresas optimicen sus operaciones y que los gobiernos diseñen políticas públicas más efectivas. Los datos son fundamentales para el ejercicio de derechos y para el desarrollo. Además, en el ámbito personal, los datos permiten a las personas tomar mejores decisiones, por ejemplo, sobre su salud, finanzas y estilo de vida. Sin embargo, con este poder viene una gran responsabilidad. La protección de la privacidad y la seguridad de la información es crucial. En resumen, los datos son el motor que podría impulsar mejores condiciones de vida en la era digital, pero su gestión adecuada es esencial para un futuro próspero e igualitario. Quisiera agradecer a Carla Prudencio, nuestra conectada que trabaja en Privacy International, por prestarnos su voz para esta cápsula. Me gustaría iniciar nuestra conversación con nuestra primera pregunta, que es ¿cómo afecta la falta de representatividad de género en los datos recolectados y utilizados para las tecnologías disruptivas? ¿Y qué medidas pueden tomarse para mejorar esta situación? Quisiera comenzar con Lina, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Jimena. Qué padre estar aquí con ustedes, es un gusto. Y bueno, pues yo aquí quisiera abordar un tema muy relevante y es que toda recogida de datos o levantamiento de información sobre personas físicas identificadas o identificables, en este caso de mujeres, o datos personales de mujeres, que se lleve a cabo por un responsable de tratamiento tanto del ámbito público como privado, pues debe tener una representatividad, debe garantizar la representatividad de género. De lo contrario, no solo no van a tener los alcances planeados, tanto una acción interna en una empresa, una toma de decisiones por sector o una política pública, sino que además puede generar la exclusión de grupos vulnerables para la obtención de beneficios, entre otros aspectos. Y un claro ejemplo de lo anterior, y lo quiero poner sobre la mesa y compartir con nuestro público que escucha estos podcasts, es que existe una extendida cultura patriarcal, como sabemos, por la cual los hombres, pero también las mujeres, solemos masculinizarlos al denominar nuestras profesiones. A pesar de que la Real Academia de la Lengua ya ha reconocido como válido el hecho de que éstas declinan en género, así como distintas instancias académicas, institucionales y gubernamentales han adoptado políticas que se alejan del binarismo él o ella, pues la lengua sigue en constante evolución para incluir géneros no binarios. Pero bueno, esta es una cuestión en plena evolución, ¿no? Pero aquí les doy el ejemplo del sector público. Pensemos en directores de área y directoras de área.
Muchas de las mujeres que llegan a estos niveles se denominan como director de área. Al hacer eso, la estadística pues va a mostrar pues una desviación, no va a reflejar la realidad, y si se quiere hacer, por ejemplo, una política pública para que los sueldos entre hombres y mujeres, que suelen ser distintos incluso en el sector privado, a trabajo igual, no hay remuneración igual. Entonces, si no nos nombramos como mujeres y hombres, o en este caso director, directora, y como hemos visto ya con la evolución de la lengua, incluso no dejarlo en algo binario, pues no vamos a poder ser eficaces en la aplicación de políticas públicas y en que lleguen incluso algunos beneficios. Por ejemplo, pensemos en el tema de datos abiertos, porque este punto que vamos a abordar hoy es datos en general, datos para ser protegidos en torno a su tratamiento a través de las leyes de protección de datos personales, pero también datos abiertos. Y ahí quisiera decir, para terminar mi primera intervención, que nos hace falta en México una ley de datos abiertos que logre poner a disposición de las empresas, de los organismos internacionales o de organismos nacionales que hagan investigación, de la academia, etcétera, de todos los sectores, data muy importante sobre la situación de las mujeres de manera anonimizada. Y así, por ejemplo, podríamos ver cómo está la situación de la muerte materno-infantil en el norte del país o en el sur del país. Nos hace falta muchísimo una ley de datos personales que aborde problemáticas concretas que hasta el día de hoy hacen que tengamos esta brecha entre hombres y mujeres y que no logremos la igualdad. Entonces, por un lado, ya recapitulando mi respuesta, se requiere avanzar en romper una cultura para nombrarnos, ¿no?, como somos, para no generar estas distorsiones, y también este otro claro ejemplo que les puse de datos abiertos. Entonces yo quisiera dejarlo ahí en mi primera intervención, Jimena. Muchas gracias, Lina. Pues muy interesante esto de nombrarnos. Justamente hablamos de esto en varios capítulos del podcast, y este es así el remarcar lo importante que es para los datos y las tecnologías disruptivas, ¿no? Moni, ¿tú qué opinas al respecto? Muchas gracias, Jimena. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, con Lina, y de haber escuchado la cápsula de Carla. Y qué interesante el setting que nos da Lina, ¿no? O sea, de cosas que no debemos olvidar y temas que necesitamos abordar a nivel de políticas públicas para realmente garantizar la equidad de género. Yo en lo que me quisiera enfocar es en la parte de cómo desde la industria también podemos garantizar que haya representatividad de género en esto, en los datos que se recolectan y se utilizan en tecnologías disruptivas, y específicamente en un tema del que se habla mucho, que es inteligencia artificial, y concretamente inteligencia artificial generativa. Entonces, un aspecto de la equidad de inteligencia artificial tiene que ver con cómo los sistemas impulsados por esta inteligencia artificial afectan a las personas o pueden afectarlas en grupos diversos o grupos que han sido históricamente marginados por la sociedad. Y cómo es que la inteligencia artificial puede tener impactos potenciales y responsabilidades relacionadas con problemas sociales, desde privacidad y ética de los datos hasta seguridad, propagación de información falsa, polarización, estafas financieras, etcétera, ¿no? Y bueno, desde Meta, donde ahora me desempeño, y como industria, justo estamos trabajando en comprender esos impactos y cómo desde la comunidad de investigación también podemos desarrollar esas herramientas de ingeniería y de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, para abordar estos problemas. Entonces, bueno, como pasos, recomendaciones, entre muchos otros que se pueden tomar para abonar a este objetivo, mencionaría algunos, ¿no? Cuando se recolectan datos y se diseñan sistemas de inteligencia artificial, y durante todo el ciclo de vida de un modelo de inteligencia artificial, desde su input hasta el output y luego dentro de su desempeño, hay que utilizar conjuntos de datos representativos y diversos. Hay que estar constantemente haciendo tests para biases o pruebas para determinar sesgos, monitorear y actualizar constantemente los modelos para buscar esos sesgos y actualizar el modelo según sea necesario, y siempre también proporcionar transparencia y explicación. Esto de transparencia y explicabilidad, solo me detengo un momento para dar dos ejemplos que me parecen interesantes. Lo que hemos hecho desde Meta son varios ejercicios, unos que se llaman Open Loop,
e hicimos uno en México muy interesante justamente sobre cómo las startups mexicanas entienden la transparencia y la explicabilidad en inteligencia artificial. Trabajamos con C-Minds, con la colaboración del INAI, con un grupo de asesores, y realmente fue un ejercicio muy interesante para emitir recomendaciones en ese sentido. Y por último, y ahí me detendría, es en el tema de transparencia. Si las personas que utilizan los modelos de inteligencia artificial no entienden sus capacidades y limitaciones, van a ser menos capaces de utilizarlos de manera responsable y efectiva. Entonces, cuando hemos lanzado nuestros modelos últimamente, los Llama 2 y 3, que es este modelo de open source, los acompañamos siempre de una tarjeta de modelo o system card que explica la arquitectura, los parámetros, los tokens de entrenamiento, cómo se desempeñan ciertos benchmarks o estándares comúnmente utilizados y cómo es que tomamos ciertos pasos para identificar primero y luego mitigar los riesgos potenciales del modelo. Entonces, ahí me detendría por ahora. Gracias. Muy interesantes sus respuestas en términos de representatividad, es muy importante, justo como decían, no solo los datos, sino también la parte, bueno, primero que sean accesibles, justo como decía Lina, ¿no? La ley de datos abierta pública para esto va a ser fundamental. Y también, pues, justo el cómo se utilizan por los modelos y las tecnologías, ¿no? Me gustaría pasar también a otro aspecto que también puede afectar muy gravemente a las mujeres, que, por ejemplo, cuáles son los desafíos y beneficios de la anonimización de datos en términos de privacidad y protección de género, y cómo pueden equilibrarse estos aspectos para maximizar tanto la seguridad como la utilidad de los mismos. En este sentido, ¿cómo se puede dar un enfoque de género a la protección de datos y a la privacidad? Lina. Pues mira, la anonimización es sin duda una herramienta valiosa en el ámbito de la privacidad y la protección de datos que puede potenciar su protección. La anonimización permite el aprovechamiento de datos sin que sus titulares sean reidentificados, lo cual es determinante en materia de mitigación de riesgos. Las mujeres como grupo vulnerable podrían ver potenciados los riesgos a los que están expuestos sus datos personales ante cualquier tratamiento, sea del sector público o privado. Por esa razón, la anonimización posee un valor altamente significativo en atención a la reducción de los riesgos que conlleva su empleo. Entonces, ¿dónde están los desafíos? Primero diría, la anonimización no es un proceso simple que esté al alcance de toda persona o empresa. En su carácter de responsables o de encargados, requiere ser trabajada por profesionales idóneos con conocimientos en técnicas de anonimización y con experiencia en ataques de identificación. Estas circunstancias propician que no todo responsable encargado posea recursos humanos y o financieros para anonimizar los datos que posee. Sumado al anterior, no siempre es posible o factible trabajar con datos anonimizados, ya que podrían existir procesos que requieran del tratamiento de datos sin anonimizar. Pensemos en el sector salud. En esa lógica, cuando no es posible trabajar en datos anonimizados, se podría trabajar con tendencias innovadoras. Ahora se está hablando mucho de los datos sintéticos, que podrían llegar a convertirse en una solución para situaciones como estas. ¿Qué son los datos sintéticos? Pues son datos generados artificialmente que deben preservar las características y propiedades de los datos reales para un caso o casos de uso específico y que podrían llegar a utilizarse en el desarrollo, prueba y validación de servicios de aprendizaje automático o bien con una técnica de privacidad cuando se les utilice para la creación de conjuntos de datos no personales con la misma utilidad que los de carácter personal. Como podrán ver, existe mucho trabajo por hacer ante estos retos y tienen alta complejidad. Esto nos exige mayor creatividad, pero es importantísimo que podamos utilizarlo en beneficio de las mujeres y para poder cerrar estas brechas también de género. Ahí lo dejaría yo. Muchas gracias, Moni. Gracias. Sí, coincido. Yo creo que, diseñar un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, para que realmente sea justo e inclusivo, tampoco es una one size fits all, ¿no? O sea, no es una tarea que se pueda hacer con un cierto playbook y que siempre vaya a tener el mismo resultado. O sea, constantemente se tiene que iterar y trabajar para tratar de entender qué significa que un producto o un sistema funcione bien para todos los usuarios, equilibrando cuidadosamente las tensiones que pueden existir entre los intereses en juego. Un poco lo que decía Lina, ¿no? O sea, casos en los que sí deben tenerse datos específicos de individuos y otras veces en los que ciertas herramientas pueden permitir la anonimización. Entonces, por ejemplo,
sí se tiene que trabajar en la exclusión o eliminación de datos de fuentes potencialmente dañinas, ¿no? O sea, si entrenamos los modelos con contenido que es potencialmente dañino, aumentamos el riesgo de que reproduzcan ese contenido. Entonces, no queremos que los modelos proporcionen respuestas que revelen información personal a otros. Entonces, por ejemplo, para Llama, este modelo que les comentaba, hemos excluido o eliminado datos de ciertas fuentes conocidas porque justo contienen un alto volumen de información personal sobre particulares y tenemos una herramienta que permite eliminar esos identificadores personales como un paso adicional. También hay que expandir el conjunto de datos que se usan para el entrenamiento, que es lo que hemos hecho en cada iteración de nuestros modelos, y realizan este tipo de evaluaciones automatizadas y o manuales para comprender el rendimiento de los modelos. Y también proporcionar a los usuarios herramientas de confianza y seguridad que estén abiertos y que permitan entender estos procesos, como el que acabo de mencionar en el tema de protección de datos. Tenemos, por ejemplo, una guía de uso responsable y la idea ahí es compartir con la comunidad de developers las experiencias y aprendizajes en el desarrollo de inteligencia artificial responsable, ¿no? Para que sean los desarrolladores quienes estén empoderados a adaptar esos modelos de open source y utilizarlos, ¿no? De manera responsable a su vez ellos, ¿no? Entonces, como de manera general diría que esta guía incluye cómo determinar el caso de uso, ajustar el producto, abordar los riesgos a nivel de entrada y salida y construir mecanismos de transparencia y de reporteo. Excelente. Me entusiasma mucho escuchar sus respuestas muy técnicas y de expertas. Me gustaría preguntarles ahora, no sé si pudieran darnos algunos ejemplos o cómo podría esta falta de anonimización y falta de privacidad, por ejemplo, afectar desproporcionadamente a las mujeres, si es que lo hace. Bueno, cuando estaba yo en el sector público, recuerdo que hay una tensión entre transparencia, acceso a la información y protección de datos y privacidad, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se otorgan recursos públicos, se publica la lista de las personas que obtienen subsidios, ¿no? Pero en Francia eso era muy mal visto porque están separadas las autoridades de protección de datos y las de acceso a la información. Decían, es que equivale a que sepas que una persona es pobre, ¿no? Y que la pueda discriminar, ¿no? Pero en México, pues hay un principio de seguir el dinero público y aquí sí se puede conocer. Sin embargo, hay temas estadísticos que en poblaciones muy pequeñas, aunque estés describiendo de manera general y anonimizada, mujer de 35 años con discapacidad, pero en una población de no sé, 500 habitantes, 1000 habitantes, obviamente vamos a saber quién es la señora Margarita, ¿no? O sea, que pues es la única que está en silla de ruedas, que tiene esa edad, que tiene 3 hijos, o sea, entonces es muy delicado. Ese es un ejemplo muy simple, pero como dice Moni, ella debe tener unos mucho más complejos de la industria, en donde efectivamente el cruce de datos puede hacer que al recombinarse un dato que no era hacía identificable a una persona, puede llegar a serlo identificable, porque estás cruzando tanta información que logras saber qué persona es, ¿no? Simplemente la IP, había todo un debate si la IP, que es el protocolo de Internet de una computadora, es un dato personal o no. Y había quien decía que no, pero en la Unión Europea se consideraba que sí, porque al final del día el proveedor de servicios de telefonía sabe a qué persona y qué familia, pues sobre todo, pues le está dando un servicio de Internet. Entonces la familia Pérez Sánchez, ¿no? En fin, es un tema muy complejo y muy delicado. Y ya dándole un enfoque de género, por supuesto, que imagínense datos o estadística de mujeres que han sido víctimas de violencia, anonimizados, se requieren para que se trabaje en la academia, pero debe ser una cosa súper cuidadosa, con dobles protecciones, porque son datos muy sensibles, desde la ubicación de refugios, que es un dato no personal, aquí estamos hablando de datos que identifican a individuos, pero podrían llegar hasta el grado de saber qué mujer está en riesgo. Entonces, impedir que se revictimice a través de la anonimización es central. Moni. Gracias. Sí, coincido. Yo creo que también combinar todo el tema de privacidad con el diseño de modelos de inteligencia artificial, o sea, van necesariamente unidos, ¿no? O sea, en Meta tenemos Privacy Expectations y un Privacy Review, que es como un trabajo que se hace a lo largo de toda la vida del producto, justo
para trabajar continuamente en pruebas y herramientas que busquen minimizar el sesgo potencial y habilitar una inteligencia artificial más inclusiva y accesible. Y entonces también es verdad que un aspecto de la equidad en la inteligencia artificial se refiere a cómo los sistemas impulsados por inteligencia artificial pueden afectar a estos grupos históricamente marginados, porque pueden aprender sesgos sociales a través de los datos producidos por las personas y que las tendencias en esos datos o las brechas en la representación se manifiesten en una serie de problemas potenciales, como producir contenido que justo refuerza esos estereotipos negativos, ¿no? Al mismo tiempo, y esto tiene que ver también con el tema de protección de datos, es importante respetar la privacidad de los datos demográficos sensibles, incluso cuando estos se utilicen para medir y cerrar posibles brechas de equidad, ¿no? O sea, ahí juegan distintos intereses, ¿no? Y hay que buscar un balance. Como ejemplo, también como decía Lina, tenemos una cosa que se llama Casual Conversations, que es un recurso que está disponible públicamente y justo permite a los investigadores hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Evaluar de mejor manera la equidad y la robustez de los modelos, midiendo su precisión en un conjunto diverso de edades, géneros, idiomas o dialectos, atributos físicos, timbres de voz, tonos de piel, etc. Y otro punto que me parece importante resaltar es el tema del trabajo en la industria para establecer estándares o benchmarks, o sea, porque eso sí es un trabajo que se tiene que seguir haciendo. Y, por ejemplo, existe una asociación que se llama ML Commons, de la que Meta es parte, y que justo es un consorcio de ingeniería basado en una filosofía de colaboración abierta para mejorar los sistemas de inteligencia artificial y desarrollar este tipo de benchmarks en muchos aspectos, o sea, seguridad, equidad, etcétera, los estándares de la industria y tener estos estándares para los conjuntos de datos que sean realmente diversos y a gran escala, ¿no? Para la evaluación de los modelos. Y nada más Excelente. añadir quizá muy rápido que cuando hablábamos del ejemplo de la población muy pequeñita, cómo combinar o hacer equilibrio entre transparencia de datos estadísticos y no afectar a una persona, hace tiempo se utilizaba la técnica del blurring, que era como añadirle más o menos número de personas que están, aunque no en realidad hay una con discapacidad, pero le pones 3 o 5 para poder proteger a esa persona en lo particular. Pero bueno, era algo que tenía en mente y quería añadir. Muchas gracias. Pues creo que ambas dejan en evidencia pues un poco lo complejo que es el proceso, ¿no? Bueno, o sea, de cómo los datos pueden capturar bastante información, o sea, y juntos de matarles demasiada información, pero al mismo tiempo, o sea, cómo aseguras que sí capturen la suficiente información importante de el contexto en el que viven las personas, ¿no? O sea, justamente cómo sabes que sí están representando al género, ¿no? Y todo lo que implica el fenómeno social del género. Pues me gustaría ver si nos pueden ayudar a concluir en un minuto. Nada más decir que como mensaje de conectadas hacia todas las mujeres y sobre todo niñas y adolescentes, a mí me parece que tenemos un marco normativo muy robusto en México de protección de datos y de privacidad, una autoridad independiente, un órgano autónomo, pero es muy importante hacer esfuerzos y redoblar esfuerzos para la educación, sobre todo para una navegación segura en línea, para que las mujeres puedan aquilatar su privacidad, que reciban estos cursos de capacitación. La industria los pone a disposición, pero es muy importante un esfuerzo entre las escuelas, los padres de familia, para que se conozcan estos consejos de navegación segura y también que sepan que hay una identidad digital que las va a seguir toda la vida y cómo deben cuidar sus datos personales en línea, que sepan si están de verdad navegando de manera anónima o no, pueden ejercer su sexualidad y expresarla o su sensualidad desde temprana edad, pero que sepan qué sitios son los seguros, cómo hacerlo. En fin, hay todo un campo enorme para no exponerlas, porque después viene ya todo este tema, por ejemplo, de que se va a tratar en otro podcast por nuestra querida Aimee Vega, de, pues sí, la violencia ejercida contra las mujeres en línea, ¿no? O en redes sociales, pero finalmente una imagen tuya que está en el internet y que se divulga de manera no consentida, pues puede generar una afectación tremenda para la vida de las mujeres. Y yo creo que es muy, muy importante porque desafortunadamente este tipo de imágenes en el 99% creo de los casos atañe a mujeres. Entonces sí creo que hay que empoderarnos desde muy pequeñas
Yo creo que también se puede analizar los marcos normativos, a ver qué tipo de datos podrían convertirse en sensibles. Hasta ahora hay una categorización, pero yo creo que los datos de víctimas de violencia, etcétera, también deberían caer en esa categoría. Se puede discutir, pero mi foco final y conclusión es las personas tenemos que proteger nuestra información, pero también, obviamente, los responsables de tratamiento usarla para esas finalidades, y cada vez se vuelven más relevantes esos principios en la era digital. Hasta ahí lo dejaría. Moni. Gracias. Sí, no, pues claramente tenemos muchos retos y también yo diría encontremos las oportunidades, ¿no? De estas tecnologías que también presentan muchas oportunidades, siempre y cuando tengamos en cuenta los retos, los impactos y los atendamos, ¿no? Con las mitigaciones correctas, porque también vienen y ya tenemos tecnologías inmersivas, ¿no? O sea, no es solo lo que ya conocíamos de antes, sino todo lo nuevo que está y que se viene, ¿no? Entonces, en ese diseño de tecnologías digitales y en las inmersivas, también, o sea, me parece un reto adicional que tenemos que tomar en cuenta las desigualdades regionales, ¿no? O sea, desde la brecha de acceso de acceso a la tecnología hasta e incluso con mucha diferencia en tema de equidad de género ahí, hasta la escasez de infraestructura tecnológica, por ejemplo, en Latinoamérica, ese tipo de cosas también las tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay que tener un proceso de aprendizaje continuo y comprensivo. Como dijo Lina, la parte de educación y de prevención es realmente crucial. Y tener siempre pues este enfoque inclusivo, ¿no? Que reconozca las desigualdades en el diseño y en la implementación de tecnologías y las mitigue. Y como oportunidad yo diría que me parece que las tecnologías pueden ser un medio para promover la justicia social, la inclusión, el respeto por la diversidad humana en todos estos entornos digitales, más aún en los inmersivos. Entonces me parece que el diseño y el gobierno de estas tecnologías también deben centrarse siempre con foco en la persona y en los derechos humanos, ¿no? Considerando, como decía, perspectivas y necesidades específicas, incluso también que tengan que ver con diferencias regionales. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias. Y tomar en gracias. cuenta a las mujeres también en el diseño de las tecnologías, que es algo que abordamos en el podcast de ciberseguridad, porque efectivamente si se están diseñando algoritmos por un grupo que es más, digamos, conformado por varones y por hombres de 35, 40 años en promedio, justo para que los sistemas expresen algo distinto, tenemos que estar ahí incluidas nosotras, ¿no? Y la visión de la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Y muchas gracias a Carla. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los invitamos a escucharnos en nuestros siguientes capítulos, a visitar nuestra página web www.conectadas.org y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Mujeres por más mujeres, conectadas por una transformación digital.